Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos ya en Contraataque. Esta es nuestra cita para hablar de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol y por supuesto para reaccionar a estas noticias de último momento. La nueva excusa que tenemos, la convocatoria de la Selección Colombia de Fútbol para los partidos de las eliminatorias contra Uruguay y contra Ecuador, partidos que se van a jugar el 13 de noviembre y el 17 de noviembre respectivamente. Así que estamos ya con la lista del entrenador, con todos los detalles. Ustedes ya se han ido enterando en www.futbolred.com de todo lo que ha pasado en estas últimas horas a la espera de esta convocatoria, que debe ser una de las que se va a conocer más tarde en toda la Conmebol. Pero bueno, ese es el destino, esa es la decisión. También tiene mucho que ver con las últimas novedades del COVID-19, pero seguramente estas listas que tenemos en este momento vayan a cambiar precisamente por culpa de la pandemia. Por ahora, lo que les podemos contar es que se han convocado entonces ya los jugadores con los que contará Colombia para estos dos partidos en Barranquilla y en Quito. Esta vez son 24 jugadores los que ha llamado el técnico Carlos Queiroz y vamos a repasar de una vez quiénes son los llamados. En la lista de los arqueros tenemos a David Ospina del Napoli, Camilo Vargas de Atlas y Álvaro Montero de Deportes Tolima. Entre los defensas tenemos a Luis Manuel Orejuela de Gremio de Brasil, Daniel Muñoz del Genk de Bélgica, Yerry Mina de Everton de Inglaterra, Davinson Sánchez del Tottenham de Inglaterra, Jason Murillo del Celta de Vigo de España, John Lucumí también del Genk de Bélgica, William Tecillo del León de México, de Boca Juniors, Frank Fabra es otro de los defensores y Johan Mojica del Atalanta. Estos son los defensores que ha citado el técnico Carlos Queiroz. Vamos con los mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado de Juventus, Mateus Uribe de Porto, Jorman Campuzano de Boca Juniors, Wilmar Barrios del Zenit, Jefferson Lerma del Bournemouth y Edwin Cardona de Boca Juniors. Y ya tenemos bastantes novedades para debatir más adelante. Delanteros citados por el técnico Queiroz: James Rodríguez del Everton, Alfredo Morelos de Rangers, Luis Suárez de Granada de España, Duván Zapata del Atalanta, Luis Fernando Muriel del Atalanta también y Luis Díaz del Porto. Tenemos entonces los 24 llamados por el técnico Carlos Queiroz y les voy a preguntar de una vez a mis compañeros que me acompañan en esta conversación qué impresión, qué sensación les deja este llamado. ¿Les gusta, les molesta, les parece que era justo los que están llegando, los que se están yendo? ¿Qué sensación tiene usted, don Cristian Amezquita? Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Bueno, yo creo que para esta convocatoria vinieron los que eran. Me gustó en lo personal, especialmente por la inclusión de Edwin Cardona, como usted ya lo había mencionado, y de Luis Javier Suárez, que me parece que hace rato había hecho méritos pues para poder estar, y pues debido a lo que ocurrió con Falcao, con Borré, con Córdoba, pues se pudo dar. Y entre lo que no me gustó es la no inclusión de Steven Alzate, que sí me pareció que tendría cupo y pues hubiera podido ayudar en cuanto al tema de generación de juego, teniendo en cuenta que está tanto James como Cardona. Ok, bueno, esa es su sensación, la vamos a debatir ahora un poquito más adelante. Le voy a preguntar también a usted, Felipe Galindo, qué sensación tiene. ¿Le gustó esta convocatoria? Hola Jenny, un saludo cordial para usted, para Cristian y para todos los que nos escuchan. Mire, a mí me pareció adecuada la convocatoria de Carlos Queiroz teniendo en cuenta las bajas que tenía el plantel por las razones físicas y de COVID-19 que se presentaron en los días anteriores. Me parece muy justa la convocatoria de Edwin Cardona y la de William Tecillo, que para mí es uno de los jugadores que se ha desarrollado con gran rendimiento en México y en la Selección Colombia en los últimos llamados. Entonces creo que esos dos jugadores me parecen esenciales para esta nueva lista de convocados. Como un aspecto negativo, quizás me hace falta un extremo. Creo que la inclusión de un extremo en la lista de atacantes me parece necesaria, ya que hay varios puntas. ¿Por qué no haber llamado a un Duván Vergara, que viene en buen nivel, y sustituirlo por alguno de los delanteros centros como es Morelos y Luis Suárez, en mi percepción?
Bueno, yo le cuento por qué Duván Vergara no. Porque no tiene el roce que tienen todos los otros candidatos. Porque puede hacer una gran presentación, puede ser y lo es el mejor extremo que tenemos en este momento en la liga, pero ese mejor extremo no es mejor que el más regular, el más normal de los extremos que podamos tener en Europa. Así que esa es la razón por la cual no está Vergara y seguramente en los llamados siguientes no vaya a estar. También tal vez si el técnico hubiera querido verlo, en algún momento lo hubiera convocado a alguna fecha FIFA o le hubiera dado otra oportunidad, como ya lo hizo con los arqueros, que convocó uno joven para acercarlo al proceso, que ya todos sabíamos que Quintana no iba a estar en general a la hora de las competencias, pero él quería acercarlo de esa forma. Tal vez si hubiera querido hacerlo con Duván Vergara lo hubiera hecho antes, pero yo creo que esa es la explicación. Es muy difícil para los jugadores que están en el medio local entrar en un listado que lideran, por supuesto, los que están en Europa y los que se están ganando, o al menos en el exterior, y los que están ganando esa vitrina y ese roce y esa experiencia que es jugar contra los mejores del mundo. Esa me parece que es la primera explicación. ¿Yo qué les puedo decir? Me parece bien que no sigamos con el tema de 4 arqueros, me parece que no se necesita, tal vez haya otros momentos para pensar en esas concentraciones, tal vez, como por ejemplo hizo Reinaldo Rueda, en medio de la pandemia, se pueda citar un microciclo para ver jugadores. El mismo Queiroz en el inicio de su ciclo citó muchos arqueros, citó solamente arqueros para revisarlos, para tenerlos, digamos, de primera vista y acercarlos al proceso. Así que creo que hay otras ventanas como esa, como los microciclos, para ver más jugadores que probablemente a la hora de la competencia no vayan a estar en la lista, pero necesitarían estar cerca de la órbita de la selección nacional. Me parece que son buenas las opciones para el lateral derecho, porque fíjense que lo que pasó en la pasada jornada es que perdimos a los dos. Un infortunio en los dos casos, porque fueron las lesiones de Medina y de Arias, que la de Arias va a ser de largo aliento, la de Medina seguramente se vaya a recuperar muy pronto, pero pues los perdimos a los dos y me parece que es buena elección el caso de Muñoz y de Orejuela, pues sobre todo Orejuela, que ya ha tenido pues un acercamiento muy, muy cercano con la selección nacional, eso es bueno, y Daniel Muñoz, que tiene la virtud de ser polifuncional, de ser un jugador que funciona como lateral derecho, pero que también sabe jugar unos metros más adelante en caso de necesidad. Me parece que el resto de los defensores pues son los que son, ahí sí no creo que tengamos mayores discusiones. Después, entre los mediocampistas hay dos cosas que me parecen relevantes. Una, no sé ustedes cómo lo ven, pero me parece que el hecho de que Jorman Campuzano le saque el puesto a Steven Alzate es toda una declaración de parte del técnico Queiroz. Yo no sé si les pasó a ustedes. Ahora veo que a Cristian sí le gustó el trabajo del muchacho Alzate, pero a mí desde el comienzo es que me ha parecido que no es radicalmente mejor que los demás solo por jugar en la Premier. Yo no sé ustedes en ese caso de los mediocampistas qué opinan, pero a mí me parece toda una declaración que Campuzano, que no tiene competencia, termine sacándole el puesto a un jugador de la Premier. Sí, yo creo que, a ver, o sea, todo pasa más por el tema de las características que tiene cada uno. De pronto Steven Alzate no tiene ese rol tan arraigado de marca como de pronto sí lo tendrá Campuzano, como sí lo tendrá Mateus, y Queiroz, siendo un tipo tan metido en el tema defensivo, tan exigente en ese sentido, yo creo que terminó decidiéndose pues por estos dos jugadores que por el mismo Steven. Además está Edwin Cardona, que puede cumplir con esa rol creativa, y él ya se había mandado en las 2 jornadas anteriores con tan solo 2 jugadores netos creativos, que son en ese momento James Alzate, ahorita James Cardona. Entonces, para mí, yo hubiera llamado a Steven Alzate, más allá de llamar o no tanto a Uribe como a Campuzano, pero pues entendiendo a Queiroz, que es un técnico que se enfoca mucho en la defensa y el tema del orden, pues digamos que por ese lado lo entendería, pero yo sí hubiera llamado a Alzate por ese rol en cuanto a organización que se necesita tanto en Barranquilla contra Uruguay como en Quito contra Ecuador. Felipe, ¿usted qué opina para yo entrar en esa discusión?
Jenny, yo creo que la decisión de no llamar a Steven Alzate por parte de Carlos Queiroz tiene que ver mucho con el rendimiento deportivo de las últimas jornadas en Inglaterra. Y claro, vale la comparación de que Germán Campuzano hasta ahora entró en competencia con Boca Juniors, pero si uno se pone a mirar el calendario del Brighton, que es el equipo en el que juega Alzate, el mediocampista colombiano no ha hecho parte de los últimos partidos. De hecho, en las últimas 4 jornadas desde el regreso del partido contra Chile, Alzate solo ha disputado 10 minutos contra el West Bromwich Albion. Entonces yo creo que eso hizo mella en que Carlos Queiroz tomara la decisión de no convocarlo. Para mí, creo que es una buena alternativa, pero esta situación deportiva es la que lo saca de la convocatoria. Sí, yo la verdad no le hago duelo, la verdad, lo confieso. A mí no me falta tanto, me parece que hay muchos mediocampistas que pueden estar en esa posición. Me parece que las oportunidades que tuvo en la pasada convocatoria, pues básicamente no las aprovechó como era, porque si no estaba, ha sido siempre un habitual de Queiroz. Entonces estaría, si el rol que le pusieron en esos 2 partidos hubiera sido satisfactorio, seguramente estaba esta vez. Pero hay algo que no mostró, que necesita ver el entrenador en otros jugadores, y por eso no está Alzate. Pero yo no veo que sea... por supuesto que influye lo que dice Felipe, es un jugador que viene sin competencia, pero bueno, sin competencia vienen muchos, y aún así están. Pero me parece sí que hay ahí una declaración importante, y es que el muchacho, que no estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, no, me parece que tuvo una oportunidad, y que en la oportunidad que tuvo no cumplió lo que le tocaba, y por eso no está. Esa me parece que es como el resumen de esa situación. Lo otro es, como ya bien decía Cristian, la llegada de Edwin Cardona. Me parece que era un nombre que hacía falta. Yo creo que si alguien se sienta a acordarse de todos los podcasts que hemos hecho, hemos pedido a Cardona no sé cuántas veces. Hemos hecho un estadio. Yo he pedido a Cardona varias veces, porque es un jugador que de verdad es distinto. Uno entiende que cuando estaba en México él es díscolo porque, él lo es. Pero digo, el caso de Cardona era un jugador que no puede ignorar después de ver las falencias que tuvo el equipo en estas 2 primeras salidas. Después de ver que cuando no está James no hay quien. Me parece que era muy necesario un jugador como Cardona, que tiene muchas virtudes, muchas posibilidades, que tiene medio campo, que tiene marca, que tiene media distancia. Es un jugador que ya hemos visto en las pasadas eliminatorias resolver él mismo un partido que se ve enredado, él solo, encontrar una salida y resolverlo. Así que me parece que Cardona entendía antes que no estuviera y me parecía razonable, pero si no hubiera estado en este llamado también me hubiera parecido muy raro. Está volviendo, está jugando con Boca, está con confianza, está con ganas otra vez de estar en la selección, él siempre tiene ganas de estar. Así que no se podía desaprovechar ese pico. Dígame, Cristian. Bien, yo creo que ahí Queiroz es como muy consecuente con lo que dice, porque él en su momento dijo que iba a llamar a los que estuvieran jugando, a los que tuvieran ritmo de competencia. Si bien Alzate, pues como dijo Felipe, no está jugando, no lo llamó, y Edwin Cardona justamente cuando ya está retomando competencia con Boca Juniors, ahí sí es llamado. Recordemos que él disputó la fase final de la fase de grupos de la Copa Libertadores con Boca, y además fue titular en el primer partido en el regreso de la Liga Argentina, y hoy va a ser titular junto a Villa en el duelo frente a Newell's. Entonces yo creo que va muy de la mano el tema de tienes rendimiento, entonces puedes estar convocado con la selección. Sí, eso en este caso aplica, eso es verdad, y también aplica, como ya decíamos, con los laterales derechos. Felipe, dime. Sí, yo creo, digamos que para anexar a esto, creo que Cardona ya es un jugador muy maduro, ¿no? Ya tiene 27 años, y ese pasado como entre indisciplina que hace merma en su hoja de vida, en su palmarés, ya quedó atrás. Y ahora quiero yo destacar que es que Cardona, además de ser un jugador creativo, es un jugador que con Russo lo ha tirado a la banda izquierda, por el sector izquierdo. Y esta es una muy buena alternativa para Carlos Queiroz, que en esta posición lo pudimos ver contra Chile. Muriel no le funcionó mucho, ¿no? Entonces yo creo que Edwin Cardona, además de ser ese volante que puede cumplir la función de James, de tirarse al centro y crear, creo que puede dar una mano por el sector izquierdo, y no solo en ataque, sino como lo hacen Boca Juniors a la hora de retroceder y defender.
y de respaldar también a James, que esa es otra cosa que hace bien Cardona, que le quita esas obligaciones, esos largos traslados, esa presión asfixiante de la marca se la ayuda a evacuar un poco Cardona, porque no es lo mismo para un equipo tener solamente un dolor de cabeza que sea James durante un partido que se puede bloquear fácilmente. James, pues ya lo vimos en la Premier, en los últimos partidos no fue sino encontrar la forma de aislarlo del circuito y realmente no ha podido entrar en comunicación con los atacantes del Everton, pero pues digamos que es muy fácil aislar a uno y no tan fácil tener que aislar a dos, saber que entre Cardona y James los dos tienen esa habilidad creativa y eso es un doble problema para un entrenador rival, así que me parece un acierto desde todo punto de vista el regreso de Edwin Cardona. Decíamos entonces también de los delanteros y extrañaba a Felipe que tuviéramos más extremos naturales, no, porque Alfredo Morelos lo vimos improvisado de extremo en la última jornada de eliminatorias, pero él es un 9, eso más o menos se sabe. Yo creo que ese es un buen ejercicio, la lectura que hace el entrenador de haber convocado 5 números 9 en la pasada jornada y tener ahora una diversidad de delanteros. Me parece que al menos ahora tenemos una opción sí o sí, que es Luis Díaz, y una opción sí o sí, que es Luis Muriel, dentro de los convocados. Y eso está bien. Entonces, creo que ahí ya tenemos un punto importante, ahí ya tenemos una razón un poco para alegrarnos. Pero bueno, digamos que en general, ustedes lo decían bien, la convocatoria tiene novedades importantes y tiene regresos que se esperaban. Me parece a mí también que los que faltan, pues faltan por una situación obligada de las circunstancias. Porque fíjense, ya decíamos las ausencias que tenemos ahorita. Falcao, por ejemplo, que es por lesión. Ya sabemos que no va a estar, pero no es porque no quiera o porque el técnico lo haya bajado de la lista, sino porque está lesionado. Córdoba, que fue otro de los que llegó en la pasada convocatoria, pues esta vez también se va, pero se va por lesión. Entonces ahí no tenemos mayor novedad. Ya decíamos de Arias de Medina, que también se lesionaron en la pasada jornada. Lo de Alzate ya lo discutimos suficientemente, lo de Quintana, Chaus, me parece que no tenemos mucho más que decir, son jugadores que se acercaron al proceso pero están ahí. Lo de Fuentes también es un jugador que se acercó a última hora y casi que se acercó porque estaba en Barranquilla. Entonces como que lo llevaron, pero ese es un jugador para el futuro. Yo creo que Fuentes tiene todavía una posibilidad, porque fíjense que en ese extremo, en esa banda, tenemos jugadores más consolidados, el caso de Fabra, el caso de Mojica, que Mojica pues tiene además la virtud de tener una pequeña sociedad con Muriel, con Zapata. Exactamente, entonces ahí digamos que ahí no tendría pues por qué ser un golpe demasiado fuerte para el jugador, para Fuentes, porque está en el proceso, pero en este momento pues no está para la competencia. Y el otro que decían ustedes, que mencionaban también, es Borré. Yo la verdad no estoy tan segura que Borré hubiera estado dentro de la órbita según la lista que vimos. No veo dentro de esos delanteros cuál es el jugador que hubiera desplazado Borré, ¿o sí? Jenny, yo creo que... No, yo creo que... A ver, Felipe primero. Bueno, Perdón, Cris. Yo creo que naturalmente Borré hubiera reemplazado a Luis Javier Suárez. Creo que Luis Javier Suárez es ese jugador que, si lo comparamos con la convocatoria anterior, estaría reemplazando en este caso a Rafael Santos Borré, que lastimosamente, para mí, en mi concepto, no está, pues porque ya sabemos que dio positivo para COVID-19, pero que para mí es uno de los jugadores que debe ir fijo en el frente de ataque de la selección Colombia. Bueno, pero Suárez, usted lo menciona, no lo habíamos mencionado, es cierto. Suárez, digamos que es un jugador que, hombre, sí que si no se acercaba ahora, ya no se iba a acercar nunca, ¿no? Porque es un hombre que ha hecho una muy buena escuela en la segunda división de España, y que ahora pues está haciendo goles importantes, y ahora no está jugando una liguilla, está jugando de tú a tú con equipos importantes, Cristian. Sí, yo creo que, pues en primer lugar, yo no hubiera tenido en consideración ni siquiera a Rafael Santos Borré, porque para mí es el séptimo en la lista de delanteros. Mientras los demás juegan en Europa, él está en River,
sin mucho ritmo, entonces, uno eso. Y dos, yo creo que Luis Suárez llega a aportar algo parecido a lo que está dando Luis Fernando Muriel, debido a que él en principio es delantero centro y así jugó en el Real Zaragoza y fue segundo máximo goleador de la segunda división, y ahora en el Granada está alternando dicha posición como delantero centro o como extremo. Digamos, el último partido lo jugó como extremo. Entonces yo creo que Luis Suárez ofrece esa posibilidad de tenerlo tanto como punta como por la banda, mientras que Borré sí es un delantero diferente, más parecido a lo que en un momento fue Teo, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que tanto Luis Suárez como Morelos, como Muriel, el mismo Luis Díaz ofrecen esas variantes que Queiroz, siendo un técnico europeo, entre comillas, le gusta, que es jugar con jugadores por las bandas, rápidos, hábiles. Entonces yo creo que más que todo va por eso. O sea que entonces no nos quedamos sin extremos, que era la preocupación. Sí, o sea, Ahí tenemos uno que prácticamente. puede ser. Exacto, sí. Ok, ahora, ¿ustedes creen que Suárez está porque no está Falcao? Felipe. Sí. Sí, claro. Naturalmente el reemplazo de Falcao según la convocatoria es Luis Javier Suárez y creo que, digamos que listo, acabo de argumentar que para mí Borré era el jugador que debería estar, pero pues por esa situación no. Pero digamos que un poco en defensa de Suárez me parece que está bien el llamado porque es un jugador muy joven, que recordemos que no pudo estar en el preolímpico porque el Zaragoza no lo prestó y que hace rato lo querían acercar a la selección. Y creo que llega un momento en que ya pertenece a un club de primera, a un club que juega Europa League, y creo que es el momento indicado para acercar a un jugador de este biotipo y de estas características a la selección mayor. Esperemos que tenga suerte, esperemos que tenga minutos, que será lo primero, pues no sabemos cómo se van a dar las cosas, son dos rivales durísimos y es difícil que los atacantes vayan a tener muchas alternativas. Seguramente va a haber muchas, pero para hombres que tengan más cualidades de marca. Por ejemplo, siendo rigurosos entre los delanteros, seguramente que Duván vaya a ser titular en Barranquilla y en Quito, porque es un hombre enorme, con todas sus acciones es enorme, y eso ayuda cuando uno va a la defensa, eso ayuda cuando uno va al ataque, eso es definitivo a la hora de enfrentar, por ejemplo, a dos perros de presa que son Godín y Jiménez, por poner un ejemplo. Se hace con hombres de esa categoría, de ese talante. Entonces, yo creo que eso es bueno, por eso me parece que es muy coherente, me parece que es muy completa la convocatoria, al menos en el papel. Ya vamos a ver si esa teoría se puede ver así de bien en la práctica, pero en teoría me parece que no está por fuera ninguno de los que pudiera estar, de los disponibles. Ya mencionamos a los que estaban lesionados. Pero entonces les voy a pedir, señores, que hagamos de una vez el ejercicio de hablar de nuestros titulares. Vamos a jugar a ser Queiroz y vamos a escuchar entonces cómo va a jugar en Barranquilla, por ejemplo, don Cristian Amézquita. Y yo iría con Ospina, por fin, tras su regreso. Muñoz como lateral derecho, debido a que también puede dar una mano en fase defensiva, más que Orejuela, pues en mi opinión. Mina Davinson, seguir con Mojica por banda izquierda. En el medio, Mateus, Barrios y Cuadrado. Y en punta, James, Duván y Luis Fernando Muriel, aprovechando pues esa dupla que bien le ha hecho al fútbol colombiano. El suyo es un 4-3-3. 3-3. Ok, 3 de marca. Exacto. Usted se va a Pues, cuidar, así venga de perder 4-2 en Quito, usted se va a cuidar. Va mejor con la seguridad que con cualquier otra cosa. claro, es que Uruguay tiene que ir por los puntos, más allá de que sea el clima, Barranquilla, lo que sea. Uruguay tiene que buscar un resultado, si sea un empate, y seguramente el maestro Tavares va a salir con todo lo que tiene. Recordemos que vuelve Cavani, entonces yo creo que un volante de marca neto y 2 mixtos, con eso estamos apenas. Listo, ¿cómo va usted, profesor Felipe Galindo? Bueno, Jenny, yo contrario a Cristian, yo sí me la lanzo un poco más al ataque. También voy con un 4-3-3, en donde tengo a David Ospina claramente como el defensor del arco. En la línea de 4 tengo a Luis Orejuela, me parece que ha cumplido en la Copa Libertadores, me parece que es un jugador que pasa constantemente al ataque y por qué no sería una muy buena herramienta para Queiroz. En la saga de centrales tengo a Mina y a Davinson Sánchez, y en lateral izquierdo tengo también a Mojica, pues que viene actuando con regularidad, sobre todo en las últimas eliminatorias.
En los 3 volantes tengo 3 internos en donde coloco a Juan Guillermo Cuadrado, a Wilmar Barrios y a Jefferson Lerma. Creo que Lerma se ganó ese puesto titular con Carlos Queiroz, lo demostró en las primeras fechas y creo que se ha convertido en un hombre fundamental para lo que quiere el técnico portugués con Colombia. Un poco más adelante coloco a James por el sector derecho, a Duván Zapata como centro delantero y a Luis Díaz por el sector izquierdo. Creo que Luis Díaz vuelve a su tierra, vuelve a su clima. Recordemos que vamos a jugar en una hora pico, en una hora clave para Uruguay y viene enchufado con el Porto. Entonces creo que será más bien un arma clave para el ataque de la selección colombiana. Bueno, yo les voy a contar una cosa que les he escuchado a los jugadores de esta selección, de este mismo equipo en el pasado proceso de eliminatorias. Y es el tema de la hora, que me parece que no lo hemos analizado y es importante. La hora para los jugadores de la selección, los que han jugado eliminatorias, es las 3:30 de la tarde, sí o sí. Al técnico Queiroz le parece un detalle menor, no está preocupado por jugar a las 6:30, no estuvo preocupado por ese momento contra Venezuela, le parecía que era normal, pero a los jugadores sí les parece vital jugar a las 3:30. Y uno les pregunta, pero si es que el sol es igual para ustedes también, si es que el vapor que viene del césped es como quien juega entre un sauna, ¿cómo es posible que ustedes crean que esa es una virtud, que esa es una fortaleza? Y ellos decían, sí, es verdad, a nosotros nos pesa igual, porque todos jugamos en Europa además, y todos están en el mismo entorno. Pero ellos decían una cosa que es súper importante y es que es un factor psicológico el tema de jugar a las 3:30, que para los jugadores internacionales es definitivo que los tengan que poner a las 3:30 al sol de Barranquilla, que ellos no, mejor dicho, que no duermen de pensar que al otro día les toca jugar en esas condiciones tan difíciles que tiene el clima de Barranquilla. Entonces que para ellos es más psicológico el peso que pueda tener a las 3:30. Pero si uno les pregunta, y les digo que les he preguntado a todos, casi todos los que están en este proceso, y ellos me dicen eso, la hora para jugar en Barranquilla nunca va a ser por la noche, y no, la hora para jugar en Barranquilla, ojalá pudiéramos jugar a las 2 de la tarde, pero a las 3:30 tiene que ser sí o sí. Este entonces es el detalle que me parecía importante mencionar ahora sobre la hora. Ya luego vamos a hablar del siguiente rival, de Quito, de Ecuador, el que viene de ganarle 4, es que no es un chiste, es 4 goles que le hicieron a Uruguay, a uno de los equipos más seguros en saga que tiene la Conmebol. Entonces es importante ese detalle. Pero entonces voy a ir con mi alineación para que empecemos ya a redondear. Voy a ir entonces con Ospina, que se cae de su peso, y yo voy a ir con Muñoz. Me parece que entre Muñoz y Orejuela tienen una condición similar, y es que ninguno de ellos ha estado muy cerca de los demás. Digamos, no tienen minutos, no tienen memoria, estos jugadores con los que van a estar en la saga en Barranquilla. Entonces me parece que aquí lo que habría que privilegiar es la posibilidad de Muñoz de estar en Europa, de tener ese roce internacional y además esa polifuncionalidad, esa posibilidad de ser un mejor respaldo para Cuadrado por la banda derecha que el mismo Orejuela, que es muy bueno en marca, que ya lo hemos visto, lo vimos en Copa América, que es muy bueno ahí, pero que no tiene esa memoria de alternarse un poco con Cuadrado. Yo creo que lo puede hacer mejor Muñoz en esa posición. Yo les digo que tengo la necesidad de jugar con Mina y con Davinson, pero estoy muy preocupada por el momento de los dos. Me parece que están llegando en una situación difícil de confianza los dos. En la pasada convocatoria yo decía, y de verdad lo decía con convicción, que estaba muy poco preocupada por Davinson porque él siempre resolvía bien, y en estos días lo he visto resolver mal en Tottenham. Y me parece que eso le está pasando factura. Son dos jugadores que, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, son el presente y el futuro de la selección nacional, pero el momento de los dos me parece que es bien preocupante y pongo a calentar a Murillo por cualquier cosa. Lo tengo ahí como para una sorpresa en cualquier momento. Mojica, ya decíamos. Lucumí, ¿no? Sí, bueno, pero ¿sabe que Lucumí para quemarlo contra un Uruguay? Ave María, donde nos pongan a Suárez y a Cavani, Ave pero María, si lo votan con Muñoz, para bautizarlo ahí, ay, no sé. Eso decían de Juanito Moreno y vea. Juanito Moreno, ya dijimos que tendría que estar, ahora que usted lo menciona, el hincha es el hincha, ¿no? Pero en todo caso,
me parece importante sí que usted lo mencione, porque ese es un jugador que hay que tener ahí, en el radar. Ese sí que tendríamos que acercarlo. Alguna vez algún microciclo, que sea llamarlo por teléfono. Pero ese muchacho tendría que estar enterado de que hay una posibilidad para él en la selección, al menos para el futuro, tal vez no ahora, pero es un jugador para el futuro. Decíamos entonces, después de Cuadrado, Barrios y Lerma, seguramente a Cardona pues le va a tocar hacer el curso otra vez, víctima de sus propias decisiones, pero creo que Cardona puede ser un mejor revulsivo, puede ser un jugador como para matar, de acuerdo con el desarrollo del partido en Barranquilla. Me parece que al traerlo un poco más fresco y meterlo última media hora, por ejemplo, puede hacer más daño que si lo ponemos de una vez de titular. Y seguramente adelante pues estaría James, Zapata, por supuesto, el único hombre en punta, y yo también me quedaría con Luis Díaz, que además el técnico Queiroz se queda con Luis Díaz siempre que tenga la posibilidad de jugar con él. Así que pues ahí vamos en una apuesta segura. Ese jugador está Ospina y está Luis Díaz sí o sí. Entonces esas serían las elecciones, esas son nuestras posibilidades, esas son las titulares que nosotros moveríamos si fuéramos Queiroz, pero pues ya vamos a ver cuáles son sus decisiones. El equipo, recuerden, estaba viajando desde Madrid. Todos los que vienen del continente europeo tenían cita en Madrid y seguramente van a estar llegando este lunes al final de la tarde, hacia la noche, van a estarse reportando. Los jugadores que están más cerca, digamos en el caso de Tecillo, puede estar reportándose más rápido, ya pues, como siempre pasa, Montero, que le queda muy fácil llegar a Barranquilla. Esos jugadores que están más cerquita y que no tenían compromiso a última hora de este domingo, pues van a poder reportarse a esos entrenamientos, pero el técnico va a tener el equipo completo seguramente hasta el martes, para el partido que recuerden es el viernes 13, para bien y para mal, 3:30 de la tarde va a ser el partido contra Uruguay que seguramente no va a poder traer, y eso es importante, a un jugador que ha sido muy habitual, a Cáceres, uno de los afectados por la situación del COVID-19. Vamos a ver cuántos más se van a afectar. Para todo eso hay que estar preparados porque la pandemia nos tiene sometidos a eso. Entonces, señores, esta es la conversación, esta es nuestra conclusión sobre la selección nacional, la convocatoria que se ha conocido este domingo. Les debíamos esta conversación y aquí está para todos ustedes. En el momento que se produzca alguna noticia más sobre la selección nacional, ustedes ya saben, en www.futbolred.com les vamos a contar todos los detalles, la actualidad, el minuto a minuto de lo que pasa con los dirigidos por Carlos Queiroz. Don Cristian, don Felipe, mil gracias a ustedes por sus opiniones y por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Nos veremos entonces, cobraremos en su momento lo que haya que cobrar, a lo que haya lugar. Y como ya hicimos con Cardona, por ejemplo, en esta conversación. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, como siempre, a la selección nacional, que es un motor para todos nosotros. Como siempre, toda la actualidad es del fútbol, porque la liga sigue, porque hay todavía colombianos en actividad, porque tenemos mucho para contarles del fútbol que se mueve en Colombia y en el mundo. Pues ya saben, vengan a nuestro portal que aquí les vamos a contar todo oportunamente. Como siempre, para mis compañeros que me acompañan y para ustedes que se toman el tiempo, que están del otro lado, mil y mil gracias por su compañía.